hemos tenido nuestra oración. Vamos entonces a la página 3 en el manual. La página 3. Y voy a seguir el material como está escrito porque quiero que salga exactamente como lo documenté. Hay un vínculo indisoluble entre la obra que cumplió Cristo en la tierra y el derramamiento del Espíritu Santo en el día del Pentecostés. La mayoría de los cristianos se enfocan en lo que ocurrió en la tierra durante el día del Pentecostés. Se enfocan en las lenguas de fuego, el recio viento, todo el mundo hablando idiomas. Se enfocan casi exclusivamente de lo que sucedió en la tierra. Pero el evento más importante en el día del Pentecostés no ocurrió en la tierra, sino que ocurrió en el cielo. Y la mayoría de las personas pierden ese enfoque. Que lo que ocurrió en la tierra era una señal de algo muy importante que estaba ocurriendo en el cielo. En respuesta, aquí viene el punto, en respuesta al sacrificio de Cristo en la tierra, Dios aceptó su sacrificio y dio como señal las lenguas de fuego en el día del Pentecostés en la tierra. Es decir, que las lenguas de fuego en la tierra en el día del Pentecostés fue una señal para los discípulos de que el Padre había aceptado el sacrificio de Jesús en el cielo. Lo que ocurrió en la tierra era el resultado de un evento celestial. Ahora, hay un fenómeno muy interesante en la Biblia entre el sacrificio y el fuego. Surge varias veces en el Antiguo Testamento. El primer ejemplo está al pie de la página 1. El sacrificio de Abel y el sacrificio de Caín. En la revista Signs of the Times, Señales de los Tiempos, no está en español, yo traduje todas estas citas. Febrero 6, 1879, la sierva de Dios nos dice cómo es que Dios demostró que aceptó el sacrificio de Abel. Dice así: Dios aceptó este sacrificio y fuego descendió del cielo y lo consumió. Ahora, tanto Abel como Caín trajeron una ofrenda al Señor y lo colocaron sobre el altar. Sin embargo, Dios aceptó la ofrenda de Abel y rechazó la ofrenda de Caín. Hebreos 11:4, ustedes conocen ese texto, dice que Abel ofreció mejor sacrificio que Caín. Caín trajo solamente los frutos de la tierra, de su trabajo. Abel también trajo los frutos de la tierra, pero además trajo un animal para sacrificarlo. Ahí está el sacrificio. Trajo un animal para sacrificarlo, probablemente un cordero. Ahora, la Biblia no dice en el relato explícitamente cómo Dios demostró que aceptaba el sacrificio de Abel. La Biblia no dice. Sencillamente dice que Dios aceptó el sacrificio. Pero sabemos que Dios demostró que aceptó el sacrificio porque llovió fuego del cielo para consumir el sacrificio. Y ustedes dicen, ¿cómo sabemos eso si no aparece en Génesis? Vamos a guardar las preguntas hasta el final. Por favor, anótenlas para no romper la secuencia de lo que estamos estudiando. ¿Cómo sabemos que Dios demostró que aceptaba el sacrificio de Abel lloviendo fuego del cielo? Porque ese es un patrón en el Antiguo Testamento. No es la única vez el sacrificio de Abel. Aparece repetidas veces en el Antiguo Testamento. Vamos a notar, por ejemplo, cuando se inauguró el tabernáculo en el desierto, ¿qué fue lo que pasó? Levítico 9, 22 al 24. Yo incluyo todos los textos aquí
porque así ahorro tiempo. Generalmente en los manuales, tengo muchos manuales, he escrito como unas casi 20,000 páginas de manuales. Incluyo los textos porque así no perdemos tiempo teniendo que buscar todos los textos en la Biblia. Hay tanto material que hay que aprovechar el tiempo. Levítico 9, 22 al 24 nos dice qué sucedió cuando se colocaron los sacrificios sobre el altar. Dice así: después alzó Aarón sus manos hacia el pueblo y lo bendijo. Y después de hacer 3 clases de sacrificios ahora, después de hacer la expiación, el holocausto y el sacrificio de paz, descendió. Y entraron Moisés y Aarón en el tabernáculo de reunión y salieron y bendijeron al pueblo. Y la gloria de Jehová se apareció a todo el pueblo. Ahora fíjense lo que sucede en el versículo 24. Y salió fuego delante de Jehová. ¿Qué está demostrando Dios aquí? Que aceptó los sacrificios. Y salió fuego de delante de Jehová y consumió el holocausto con las grosuras sobre el altar. Y viéndolo todo el pueblo, alabaron y se postraron sobre sus rostros. Sacrificio, fuego en señal de aceptación del sacrificio. Ahora vamos al periodo de la monarquía hebrea, el tiempo de David. Durante este periodo, David ofreció un holocausto en la era de Ornán Jebuseo. Y quiero que noten cómo Dios demostró que aceptaba el sacrificio. Primera Crónicas 21:26 dice: edificó allí David un altar a Jehová, en el que ofreció holocaustos y ofrendas de paz, e invocó a Jehová. ¿Y qué hizo Jehová? Oh, entonces Dios estaba contento, ¿verdad? Dios aceptó. Dice, quien le respondió por fuego desde los cielos en el altar del holocausto. El siguiente ejemplo es cuando se inauguró el templo que construyó Salomón. Le decimos el templo de Salomón, pero no es el templo de Salomón, es el templo de Jehová, construido por Salomón. Y el arca de Noé era el arca de Dios construido por Noé. Segunda Crónicas 7:1. Cuando Salomón acabó de orar la oración de dedicación, descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto y las víctimas, y la gloria de Jehová llenó la casa. Un ejemplo más del periodo de los profetas. Ustedes conocen la historia de Elías, cuando colocó las víctimas sobre el altar. Primera Reyes 18:38 dice: entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto. Bueno, Dios demostró de verdad que aceptaba el sacrificio. Porque dice, consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo. Y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Dios estaba diciendo, este sacrificio sí lo acepto yo. Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. El fuego convirtió al pueblo. El día del Pentecostés se convirtieron 3,000 personas cuando vieron el fuego. Ahora, hay otro relato en la Biblia que enseña la misma lección, pero con diferentes simbolismos. Ya no es simbolismo de sacrificio y fuego, esos son los símbolos que apuntaban hacia el sacrificio de Cristo y el fuego en el Pentecostés. Ahora enseña la misma lección, pero con diferentes simbolismos. Vamos a Éxodo 17, 1 al 6. Éxodo 17, 1 al 6.
Hay 2 episodios en la Biblia sobre la roca, el agua que salió de la roca. Este es el primer episodio. Dice allí: toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidim, y no había agua para que el pueblo bebiese. Y ahora fíjense lo que hace el pueblo. El pueblo ahora va a pecar. Y altercó el pueblo con Moisés. Yo pregunto, ¿las quejas contra Dios es pecado? Sí, las quejas contra Dios es pecado. Como ellos se estaban quejando, sí. ¿Habían tenido muchas evidencias de que Dios estaba con ellos para este tiempo? Plagas en Egipto. Se abrió el mar Rojo. Dios les había dado pan del cielo en el capítulo 16. Mucha evidencia. Estas no eran quejas como Job. ¿Por qué, Señor, no me contestas en este sufrimiento? No, eran quejas sinceras. Estas eran quejas maliciosas. Sigue diciendo: y altercó el pueblo con Moisés y dijeron: danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo: ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a quién? Oh, a Jehová. Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo: ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. Y Jehová dijo a Moisés: pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel, y toma también en tu mano tu vara. Ahora vamos a encontrar 4 símbolos en esta historia, 4 símbolos. Toma también en tu mano tu vara, es decir, hay una vara, la vara es simbólica. Con que golpeaste el río, ¿qué hace la vara? Golpear, con que golpeaste el río. Y ve: he aquí que yo estaré delante de ti sobre la peña. Segundo símbolo, peña. Yo estaré sobre la peña. Y luego dice: y golpearás la peña y saldrán de ella aguas y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en la presencia de los ancianos de Israel. ¿Saben que es muy interesante esta historia? Porque dice: Jehová está parado sobre la roca. Y ese Jehová que acompañó al pueblo es Jesús. En la roca estaba lo que simbolizaba la roca. La roca era una roca literal, pero el que era simbolizado por la roca estaba parado en la roca. Qué interesante. Ahora yo pregunto: ¿quiénes merecían que cayera la vara sobre ellos? El pueblo merecía. Porque el pueblo estaba altercando con Jehová, estaba pecando. El pueblo merecía que el castigo de la vara cayera sobre ellos. ¿Estamos bien? Ahora vamos a interpretar los símbolos. Interpretamos los 4 símbolos y luego entonces los juntamos. Cuando estudiamos Apocalipsis hay que primero estudiar qué representa cada símbolo. Y luego cuando sabemos qué representa cada símbolo, entonces lo juntamos para entender cómo se relacionan uno con el otro. Lo mismo aquí. ¿Qué representa la roca? Israel debería haber sabido que esa roca era simbólica. Ellos mismos deberían haberlo sabido. Aún antes que Pablo escribiera que la roca era Cristo. Israel tenía que entenderlo. Y ustedes dicen: ¿cómo sabemos eso? Vamos a Deuteronomio 32. Y vamos a leer el versículo 4, el versículo 18 y el versículo 31. En realidad deberíamos leer todo el capítulo. Porque 6 veces en Deuteronomio 32 dice que Jehová es la roca. Voy a leer solo esos versículos. Dice: Él es la roca. La roca es una persona. Según Dios le dijo a Israel, Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud.
Dios de verdad, y sin ninguna iniquidad en él. Es justo y recto. Versículo 18. De la roca que te creó, la roca crea. De la roca que te creó, te olvidaste. Te has olvidado de Dios, tu creador. La roca crea. Es una persona. Porque la roca de ellos, está hablando ahora de los paganos, la roca de ellos no es como nuestra roca. Y aún nuestros enemigos son de ellos jueces. Claramente, aún en el Antiguo Testamento, la roca representa a Cristo. Una persona, el creador. Ahora, el apóstol Pablo lo hace explícito también en 1 Corintios 10, 1 al 4, donde él relata algunas de las experiencias del pueblo de Israel en su peregrinaje a través del desierto. Dice allí en el versículo 1 de 1 Corintios 10, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar, dicho sea de paso, fueron bautizados en el mar. Y fueron bautizados en Moisés, porque Moisés era un símbolo de los que se bautizan en Cristo, porque era el líder de Israel. Moisés es el tipo, Jesús es el antitipo. Y el cruce del Mar Rojo simboliza el bautismo. Versículo 2. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento literal. Oh, qué bueno, la hermana está prestando atención. ¿Qué clase de alimento? Bueno, yo pregunto, ¿el maná no era comida común y corriente? ¿Era comida común y corriente, sí o no? Claro que era comida material. ¿Sí? Como el pan que hacen aquí. Que estoy anhelando el momento cuando me coma de ese pan. Pero dice que aunque era alimento literal, era espiritual, porque Dios quería enseñar una lección. Así que dice, todos comieron el mismo alimento espiritual. El agua también era espiritual, pero el agua era H2O. ¿Sí o no? Claro, era agua literal. Pero aquí dice, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Más claro no canta un gallo a las 3 de la mañana. La roca entonces representa a Cristo. ¿Qué representa la vara? Estamos interpretando los símbolos. La vara es un instrumento de juicio o de castigo. La vara la usan los padres para castigar a sus hijos. Claro, ya no lo hacen y por eso hay tanta delincuencia. Moisés y Aarón, cada vez que levantaban la vara, caía un juicio o un castigo de Dios en Egipto. Y ahí tienen todas las referencias. Así es que la vara representa el juicio de Dios. Pero la misma vara que castiga es la misma vara que salva. Eso lo vamos a ver. Así que tenemos el simbolismo de la roca, la vara que representa el juicio o el castigo de Dios. Pero hay otro símbolo. Y es que no solamente es la vara golpea. La vara golpea. La palabra hebrea naka significa azotar, matar o herir. Así se traduce en diferentes textos del Antiguo Testamento. Significa azotar, matar o herir. La palabra golpearás en Éxodo 17, 6 es la misma que aparece a donde Moisés golpea las aguas del Nilo. Yo pregunto, ¿que hay un juicio sobre los egipcios cuando golpea el Nilo? Sí. Claro que sí. El agua se tornó en sangre. Cuando Moisés
azotó el polvo. Otro juicio, salieron piojos. Y cuando la vara del juicio de Dios golpeó a los primogénitos, esa es la palabra que se usa, cayó un juicio sobre los egipcios. Es decir, la vara representa castigo. El acto de golpear la roca significa que un juicio está cayendo sobre la roca, cuando debería haber caído sobre el pueblo. El golpe salva al pueblo, en otras palabras. Ahora, es la misma palabra que se usa en Isaías 53, versículo 4. Vamos a leer ese texto. Ciertamente llevó él, esta es una profecía mesiánica, nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por la mismita palabra de Éxodo 17. El azotado aquí es Jesús. ¿Quién lo azotó? El texto lo dice. Dice, nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. La vara del juicio del Padre cayó sobre Jesús. ¿Sí o no? Pueden leer Juan 18:11. No lo incluí aquí en el manual, pero pueden anotarlo. Allí dice Jesús, no voy yo a beber la copa que me dio el Padre. ¿Qué tenía la copa? Es la misma palabra que aparece en Apocalipsis. Las plagas están en copas. Jesús está sufriendo bajo el castigo del Padre, está sufriendo la ira de Dios, cuando la ira de Dios la merecemos nosotros, como Israel merecía la ira de Dios. La vara debería haber caído sobre Israel, pero la vara cayó sobre la roca, Cristo Jesús. Ahora, ¿qué representa el agua? Tenemos la roca, la vara, el golpe, y cuando se le da el golpe a la roca, agua. El agua no representa a Cristo. El agua no es Cristo, como creen muchos. Cuando la vara cae sobre Cristo, la roca da su agua. Ahora vamos a interpretar eso. Es el mismo simbolismo que vimos del sacrificio del fuego. Cuando el pecador colocaba su mano sobre la cabeza del animal y confesaba su pecado, la víctima cargaba el pecado. Y luego el juicio caía sobre la víctima moría. Aquí tenemos el mismo simbolismo. O sea, diferentes simbolismos, pero la misma lección, en otras palabras. Se golpea la roca, sale agua. Se sacrifica a la víctima, cae el fuego. El fuego y el agua representan el Espíritu Santo. Ahora vamos a mirar un poco más este asunto. Juan 7, 37 al 39. Estamos en la página 8 del manual. Juan 7, 37 al 39. Esta es en la fiesta de tabernáculos. Y Jesús fue a la fiesta de tabernáculos. Y Jesús dijo, el que tenga sed, venga a mí y beba. Entonces la gente dice, ve, entonces el agua es Jesús. No, el agua procede de Jesús, pero el agua no es Jesús. Ahora, ¿qué significa beber el agua? Vamos a leer en primer lugar Juan 7, 37 al 39.
En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. ¿Quién envió el Espíritu Santo en el día del Pentecostés? ¿Quién envió el Espíritu Santo? Jesús. El Padre le dio el don a Jesús y Jesús lo derramó sobre sus discípulos. Dice, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Ahora él va a explicar lo que significa beber. El que cree en mí. ¿Qué significa beber? Creer en Jesús. El que cree en mí no significa creer en la cabeza. Una mejor traducción de la palabra creer ahí es que el que confía en mí. El que cree en mí, como dice la Escritura, ahora leamos con cuidado. Como dice la Escritura, de su interior, ¿del interior de quién? Del que bebe, según el concepto. Dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior, es decir, del que bebe, correrán ríos de agua viva. Cuando se bebe el agua, la persona llega a ser una fuente de agua. Es lo que está diciendo aquí. ¿A qué se refería Jesús cuando habló de beber el agua? Versículo 39 dice, ¿y esto dijo de qué? Del Espíritu. ¿Qué representa el agua? El Espíritu. Que habían de recibir los que ¿qué? Los que creyesen en Él. ¿Qué es beber el agua? Creer en Jesús. Los que creyesen en Él, porque aún no había venido ¿qué? ¿Cuándo era que el Espíritu Santo iba a venir? En el Pentecostés. ¿Pero qué tenía que pasar antes de eso? Antes de eso tenía que pasar algo. Jesús tenía que ser sacrificado. ¿Sí o no? ¿Se podía derramar el Espíritu Santo antes del sacrificio de Cristo? No, porque el propósito del Pentecostés es mostrar que Dios aceptaba el sacrificio. Así que dice, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Es glorificado en el día del Pentecostés. Es instalado como sumo sacerdote. Ahora fíjense qué interesante este texto aquí. Creemos en Jesús, confiamos en Él, estamos bebiendo el agua. Y luego nosotros nos convertimos en una fuente de agua para otros. ¿Me están entendiendo lo que estoy diciendo? Ahora aquí hay otra ilustración, otro simbolismo. Salen alguna noche aquí, no estuvo muy claro la noche, pero una noche clara, y miran al cielo, ven esa luna llena, romántica. Y miran y dicen, qué linda está la luna esta noche. Mentira, la luna es fea, llena de cráteres. Lo que tienen que decir es, qué lindo está el sol esta noche. Porque el sol proyecta su luz a la luna y luego la luna la refleja a la tierra. Por eso Jesús dijo, yo soy la luz del mundo, pero luego dijo, vosotros sois la luz del mundo. Él es el sol, nosotros somos lunas, por así decirlo. Si nosotros no estamos brillando a otros, es porque no tenemos contacto con la fuente de la luz. La mayor evidencia de que nosotros estamos en Cristo es el gran anhelo de reflejar lo que nosotros hemos recibido. Es decir,
La misión cumplida indica si nosotros en realidad hemos recibido a Cristo Jesús como nuestro Salvador personal. Me hace recordar la experiencia de Moisés, no la incluí aquí en el manual, cuando subió al monte Sinaí, estuvo en comunión con Dios y se le pegó la gloria de Dios. Y cuando bajó del monte, la luz y la gloria de Dios se reflejaba en su rostro. Y lamentablemente Israel le dijo: tápate el rostro. No, queremos a Moisés, pero no la gloria. Queremos los escritos de Moisés, pero no queremos a Jesús. Ellos cumplieron en el tiempo de Jesús lo que pasó con Moisés. Porque Pablo dice, hasta el sol de hoy, cuando es leído Moisés, tienen un velo, pero cuando se conviertan al Señor, el velo será quitado. Amén. Y entonces van a reflejar la gloria de Jesús. Ahora, noten lo que dice 1 Corintios 12:13. Aquí dice explícitamente que el agua representa el Espíritu Santo. Dice, este es el pie de la página 8, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Entonces tenemos la interpretación de los símbolos. La roca es Cristo. La vara es el juicio. Cuando la vara del juicio de Dios golpea a Cristo y lo sacrifica, el resultado es que Dios muestra su aprobación sacando el agua de la roca el día del Pentecostés. ¿Están entendiendo la lección? Extraordinario. Pero hay un segundo relato que tiene que ver con la roca. Hay un segundo relato. Y tenemos que mirar ese relato también.